It is very nice to see all of you. Es muy bueno verlos a todos acá. I have been hearing back in the States about how well the seminary is doing, He estado escuchando muchas cosas buenas allá en los Estados Unidos de cómo el seminario va. and I've been very anxious to come and see it with my own eyes. Y estaba muy ansioso de venir y verlo con mis propios ojos. We're beginning a class on covenants. Comenzaremos una clase sobre los pactos. So my first lecture with you is going to be an introduction. Así que mi primera sesión va a ser una introducción. This is going to be a challenge Esto va a ser un desafío because we're going to be looking at some new concepts and new terms. porque vamos a ver nuevos conceptos y nuevos términos. As we begin, Mientras empezamos, I want you to feel free to ask any question. quiero que se sientan libres de hacer cualquier pregunta. If you don't understand something, Si no entienden algo, I want you to be sure that you raise your hand. quiero que asegúrense de levantar su mano. I want to be sure that you understand. Quiero estar seguros de que están entendiendo. The concept of covenant El concepto de pacto is like salt in a good pot of soup. es como la sal en una buena olla de sopa. It is easily taken for granted, Es fácilmente pasado por alto, but a good cook knows when it's absent. pero un buen cocinero sabe cuando hace falta la sal. The idea of covenant La idea de pacto is God's chosen way es la manera que Dios eligió to convey a unified message. para juntar un mensaje unificado. In brief, De manera breve. it is the fabric of the Bible. Is the fabric like? It is the material that goes into making. Okay. Sí, es como el material del cual está hecha la Biblia. Now, the word covenant appears frequently in Scripture. Ahora, la palabra pacto aparece con frecuencia en la Escritura. You find a lot of that in the book of Genesis, particularly chapter 12 through 50. Tú encuentras eso mucho en el libro de Génesis, particularmente en los capítulos del 12 al 15, When we talk about Abraham and his descendants. cuando se habla de Abraham y sus descendientes. But all of these successive covenants Pero todos estos pactos que siguieron are built upon the gospel promise están construidos sobre la promesa del Evangelio, that is given la cual es dada during the fall of man. en la caída del hombre. Let's read this. Genesis 3:15. En Génesis 3:15, In the judgment that is brought down on Adam and Eve and Satan, en el juicio que Dios estaba dando sobre el hombre, la mujer y la serpiente, the judgment begins with Satan. el juicio comienza con Satanás. And in chapter 3, verse En el 15, capítulo 3, versículo 15, we find one of the most important enco- passages in the entire Bible. encontramos uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. You can go ahead and read that. Okay. Y pondré enemistad, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Now you remember from your studies thus far Ahora, yo sé que ustedes recuerdan, dentro de lo que ustedes han estudiado, that Adam and Eve de que Adán y Eva believed Satan's word over God's word. creyeron la palabra de Satanás antes de creer la palabra de Dios. God said, in the day that you eat of this fruit, you shall surely die. Porque Dios les dijo a ellos, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Satan said, you will not die. Pero Satanás les dijo, no morirán. And of course, the woman believed that. Y ciertamente, como sabemos, la mujer creyó esto. Her husband, Su esposo, Adam, Adán, did not put himself between her and Satan. no se puso a él entre Satanás y su mujer. He followed her. Simplemente la siguió a ella, They ate comieron and believed Satan's word over God's word. y creyeron a la palabra de Satanás sobre la palabra de Dios. So, in Genesis 3:15, Así que en Génesis 3:15, God says that he will sovereignly place an enmity.
Él dice que soberanamente va a poner enmity or hostility que él va a poner una hostilidad between the woman entre la mujer and Satan. y Satanás. In other words, he's going to woo her. He's going to bring her back to himself. I'm not getting that. God will entice her back, bring the woman back. Que Dios va a traer nuevamente a la mujer. And he will do that by putting a hostility, enmity Y él va a hacer esto colocando esa hostilidad, esa enemistad between her entre ella and Satan and the powers of darkness. y Satanás y los poderes de las tinieblas. And it also says between her seed and your seed. Pero también dice entre tu simiente y la suya. So what we have here at the beginning, Así que lo que tenemos aquí en el principio, there is only going to be two kinds of people on the planet. dice solamente habrá dos tipos de personas en el planeta. There will be the seed of the woman Estará la simiente de la mujer and the seed of the serpent. y la simiente de la serpiente. Your nationality, Tu nacionalidad, your race, tu raza, how much money you have, cuánto dinero tú tienes, will not matter. eso no va a importar. There will only be two kinds of people in the world. Solamente habrá dos clases de personas en el mundo. There will be the lovers of God, Estarán los amantes o los que aman a Dios and there will be the haters of God. y estarán los que odian a Dios. Secondly, Segundo, there is also a promise that's given here. aquí también hay una promesa que está siendo dada. This passage that says, He will bruise you on the head. Este pasaje donde dice que él ¿dónde está? 15. Te herirá en la cabeza And you shall bruise him on the heel. y si tú le herirás en el calcañar. All right, now think of it this way. Ahora piénsalo de esta manera. If I take a heavy post Si yo tomo un poste bien pesado and I come up to you, y yo llego donde ti and with all my force, y con toda mi fuerza I hit your heel, I hit your foot, te doy bien duro allí en el pie, you're going to be in a lot of pain, tú vas a estar en mucho dolor, but you're going to live. pero vas a vivir. But if I take the same amount of force Pero si yo tomo esa misma fuerza with the same post con el mismo poste and hit your head, y le doy a tu cabeza, you're going to die. vas a morir. One wound is a significant wound. Una herida es una herida que es muy significativa allí. The other wound is a mortal wound. Pero la otra herida es una herida mortal. Now, we don't know who the he is, Pero no sabemos quién es ese él que va a herir en la cabeza. but someone Pero alguien is coming va a venir who's going to undo what Satan just did. que va a deshacer lo que Satanás hizo. We don't know his name. No sabemos su nombre, We don't know when he's coming. no sabemos cuándo viene, But someone is coming. pero alguien viene, And in the process of making correct, pero en el proceso de corregir eso que Satanás hizo, he himself is going to be wounded. él mismo va a ser herido, But it will not be a wound unto death. pero no va a ser una herida que le va a dejar muerto. But he will deal a death blow. Say that again. He will deal a death blow Pero él dará un golpe mortal to Satan himself. a Satanás mismo. Okay? He will be born Nacerá from the seed of the woman. de la simiente de la mujer. From this point forward, Desde este punto, the entire Old Testament todo el Antiguo Testamento is about the powers of darkness es acerca de los poderes de las tinieblas trying to exterminate the seed of the woman. tratando de exterminar la simiente de la mujer. If you kill the seed of the woman, Porque si tú matas la simiente de la mujer, then the promised one entonces aquel prometido will not come. no vendrá. This is why the Jewish race Esto es por esta razón que la raza judía is constantly being oppressed. está siendo constantemente oprimida, They're forced into labor, slavery. forzados a trabajar, a la esclavitud. You remember the story of Haman, thank you. Haman wanted to exterminate the Jews.
Conoce la historia de Amán cuando él quiere exterminar a los judíos. In a book such as this, where the word God is not even found in the book. En un libro como el de Esther, donde ni siquiera aparece el nombre de Dios, But there's an invisible hand of God that's preserving the seed of the woman. pero se ve la mano invisible de Dios protegiendo a esa simiente de la mujer, Because the promised one is coming. porque el prometido vendría. The he that's being talked about in Genesis 3:15 Aquel él del que se habla en Génesis 3:15, is none other than Jesus Christ himself. sabemos que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. He will come and he will be bruised. Él vendría y él sería herido. He will be put to death. Él sería incluso muerto. But death cannot hold him back. Pero la muerte no pudo retenerlo. He will be raised up. Él se levantó. Okay? Covenants that follow Los pactos que siguen will be built serán construidos upon en this passage in Genesis chapter 3. sobre este pasaje en Génesis 3:15. In the book of Jeremiah, En el libro de Jeremías, chapter 31, verses 31 to 34. en el capítulo 31, versos del 31 al 34. Yes. The Lord Jesus will institute the new covenant. El Señor Jesús instituirá el nuevo pacto. We want to look at Jeremiah 31. We also want to look at Ezekiel 36. But go ahead. Vamos a ver Jeremías y también Ezequiel 36. 31 to 34. Vamos a leer Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Okay. So we see in verse 31, Así que vemos en el verso 31, a new covenant is going to be made. dice que se hará un nuevo pacto, This will be the covenant that will be made in Jesus' blood. que es el pacto que se hará en la sangre de Cristo, And it will not be like y no será como the covenants that were made with their forefathers. con el pacto anterior que se hizo con vuestros padres, dice allí. This is what we're going to be examining. Esto es lo que vamos a examinar. How all those covenants came about Cómo se desarrollaron todos estos pactos and their meaning for us today. y el significado de eso para nosotros hoy. Ezekiel also talks about this. Ezequiel también habla acerca de esto Chapter 36, en el capítulo 36, 26 to 27. de versículos 26 y 27. Should I read it now? Yes. Dice Ezequiel 37, del 26 al 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Now listen carefully. Ahora escucha con atención. All of the covenants up to this point, Todos los pactos hasta este punto, the pathway to holiness el camino de santidad is strictly through obedience. era estrictamente por medio de la obediencia. But the new covenant that's coming, Pero el nuevo pacto que viene, holiness, la santidad, becomes a privilege se convierte en un privilegio instead of a requirement. en vez de un requerimiento. This will be one of the greatest things about the new covenant. Esta es una de las cosas más grandes sobre este nuevo pacto. Because holiness could not be attained Porque la santidad no podía ser simplemente obtenida by virtue of human effort. por virtud del esfuerzo humano. Now, once again, Ahora nuevamente, Paul notes in the New Testament Pablo nota en el Nuevo Testamento a difference between God's covenant with Abraham and the covenant that existed with Israel.
las diferencias entre el pacto que se hizo con Abraham y los pactos que se hicieron con Israel. We're not going to read it right now, No vamos a leerlo ahora mismo, but I want you to read Galatians chapter 3 and Galatians chapter pero 4. quiero que ustedes sí lean Gálatas capítulo 3 y capítulo 4. And also note the new covenant that Paul discusses in 2 Corinthians chapter Y 3. también vean el nuevo pacto que Pablo discute en 2 de Corintios capítulo 3. The idea of covenant La idea de pacto is a vital aspect of Scripture. es un aspecto vital de las Escrituras. Consequently, some have referred to it as, Say that again, sorry, I missed the word. some have referred to the idea of covenant Algunos se han referido a la idea de los pactos as the very fabric como el material mismo, la esencia misma of Scripture. de las Escrituras. It's the thread that puts the whole thing together. Es aquello que entreteje todo junto. Now, if you have struggled Ahora, si tú has tenido como luchas allí with the acceptance of God's sovereign predestination, con la aceptación soberana de Dios en la doctrina de la predestinación, understanding God's covenantal design will help bring a greater meaning. el entender, say that again, sorry. Just say it again. The same way. I just, If you've struggled with the acceptance of God's sovereign si tú luchas predestination, con la soberanía de Dios en la predestinación, understanding God's covenantal design el entender el diseño de pacto de Dios will help a greater sense of meaning. te va a ayudar a entender mayormente el significado. All right, so when we're going to ask the question, Ahora vamos a hacer la pregunta. what is a covenant? ¿Qué es un pacto? A covenant Un pacto is a formal arrangement es un acuerdo formal that creates a relationship que crea una relación with legal aspects. con aspectos legales. In English, En inglés we call it a contract. lo llamamos un contrato. Okay? If I'm going to sell you this container of water, Si yo te voy a vender este contenedor de agua, you agree to give me the right amount of money, tú estás de acuerdo en darme la correcta cantidad de dinero. and I am in agreement with giving you for that same amount. Y yo entonces estoy de acuerdo en darte el precio de lo que tú me estás dando, de algo del mismo valor. That's an agreement that we have. Ese es un acuerdo que tenemos. If you don't want to give me enough money for this, Si tú no me quieres dar el dinero suficiente para comprar esto, I won't sell it to you. yo no te lo voy a vender. We don't have an agreement. No tenemos un acuerdo. Okay? Covenants involve an agreement. Los pactos incluyen un acuerdo. There must be two or more parties in the covenant. Debe haber dos o más partes dentro del pacto. But there's also a legal aspect to this. Pero hay también un aspecto legal en esto. The point here is that there are duties, that would be obligations, El punto aquí sería que habrían deberes u obligaciones and consequences. y consecuencias. Another way to put that, Otra manera de poner esto, punishments and sanctions. castigos o sanciones. Let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. If parents do not discipline their children, Si los padres no disciplinan a sus hijos, there are consequences, are there not? hay consecuencias allí, ¿cierto que sí? Okay. You watch parents that don't discipline their children, Tú ves padres que no disciplinan a sus hijos and as those children grow up, y a la medida que estos niños crecen, they become more problematic. se vuelven más problemáticos. And sometimes those parents Y algunas veces esos padres have great regret tienen grandes remordimientos the older those children become. en ver en qué se han convertido sus hijos. There's a consequence for their failure to discipline. Hubo una consecuencia al ellos fallar en cuanto a la disciplina. All right. Let's look at this a little further. Say that again. Let's look a little further. Vamos a mirar un poco más. I want you to consider God's initial directive to man. Ahora, quiero que consideres esa directiva inicial de Dios hacia el hombre. Genesis 2:15. Génesis 2:15. Say that again, what verse? Genesis 2, verse 15. Génesis 2, verso 15. Should I read it?
Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Now, in English, that to cultivate it and keep it. Ahora en inglés eso es cultivar y guardar. All right. The Hebrew El hebreo, is closer to serve and obey. en el hebreo es más cerca de decir servir y obedecer. How does it occur in Spanish? Is it closer to serve and It's, obey? it's say like to work in the land and to keep it. To keep it. Yeah, like to work in the land All right. and to keep it. The Hebrew idea, La idea en el hebreo serve and obey. es servir y obedecer. The verb here is found throughout the Pentateuch, El verbo aquí es encontrado en what? first 5 books of the Bible. En el Pentateuco. Okay, we're not going to look at these, but they can write them down. Bueno, esto no lo vamos a mirar, pero sí pueden escribir la referencia. Exodus 8:1, Éxodo 8:1, verse 20, en el verso 20, chapter 9, verse 13. en el capítulo 9, el versículo 13. Let's look at Deuteronomy chapter 10, verses 12 to 13. Vamos a ver Deuteronomio. What chapter? Deuteronomy 10, 12 to 13. Vamos a ver Deuteronomio 10, del 12 al 13. Should I read it? Yep. Okay. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. When the two verbs that are used here in Hebrew, Ahora, cuando los dos verbos que se usan aquí en el hebreo, when they both occur in the form that they do, cuando estos dos verbos ocurren en la forma que vemos allí, the idea is to serve the Lord la idea es servir al Señor and keep the Lord's commandments and statutes. y guardar sus estatutos y sus mandamientos. This is the very core of the entire book of Deuteronomy. Este es el centro mismo de todo el libro de Deuteronomio. This idea of serving and obeying. Está la idea de servir y obedecer. Moses asked the question, Moisés hace la pregunta, what does the Lord require of you? ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? In chapter 10, En el capítulo 10, verses 12 to 13, en estos versos 12 y 13, serve God dice que temas o que sirvas a Jehová tu Dios and obey Yahweh's commands. y obedezcas o andes en todos sus caminos. All right, now look at Genesis chapter 3. Ahora veamos Verse Génesis 24. capítulo 3, versículo 24. Génesis 3, 24. Should I read it? Yeah. Okay. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Okay, some of this terminology is being used right here. Ahora, esta terminología que es utilizada aquí, So God drives out man out of the garden. ahora Dios saca al hombre del jardín del Edén. Man was supposed to be serving and obeying. El hombre se suponía que debía estar sirviendo y obedeciendo. Or we could put it this way. O podemos ponerlo de esta forma. Serving and guarding God's garden. Sirviendo y cuidando o guardando el jardín de Dios. But he failed. Pero falló. So man is being driven out of the garden. Entonces el hombre es expulsado del jardín. So when he's driven out of the garden, Y cuando es sacado del jardín, God places an angel at the gate Dios pone un ángel, un querubín allí en la entrada, to prevent man from coming back in, para no dejar que el hombre entrara nuevamente, which is signifying to us lo que es algo bastante significativo para nosotros, there would be no way for man in his own ability to get back into the presence of de que God. no habría manera en el hombre de volver por su propio esfuerzo a la presencia de Dios. But what I want you to see, Pero lo que quiero que veas, instead of man guarding God's garden, en vez de el hombre estar cuidando el jardín de Dios, God is now guarding his own garden Dios está guardando su propio jardín, because man failed. porque el hombre falló. He failed in this arrangement that he had, this Él falló relationship en with este God. acuerdo que había, en esta relación con Dios. So, we ask then this question. Así que hacemos esta pregunta. What are the building blocks of a covenant? ¿Cuáles son los bloques o lo que constituye un pacto? Listen, Escucha, every time someone cada vez que alguien promises
promete to do something for someone else el hacer algo por alguien más with an implied positive cuando se implica un resultado positivo or a negative o un resultado negativo, consequence las consecuencias, determined by the cultural relationship that existed. etc., Determined by the cultural relationship at the time. determinado por la cultura de ese momento. That's important. Esto es importante. Because when you're reading through the Bible, Porque cuando está leyendo a través de la Biblia, we're going to see in a minute, you're not always going to find the word covenant. vamos a verlo en un minuto, no solamente encuentra la palabra pacto, But when you find there's an agreement going on, sino que cuando encuentras que hay un acuerdo que sucede allí, and as a part of the agreement, y parte del acuerdo, if you do this, si tú haces esto, this will happen. esto será lo que pasará. If you do that, Si tú haces aquello, that will happen. eso entonces es lo que pasará. That is a covenantal arrangement. Ese es un acuerdo de pacto. Now, we note here, in Genesis chapters 2 and 3, Ahora sabemos aquí que en Génesis capítulos 2 y 3, the word covenant la palabra pacto is not found. no aparece. So someone might ask, Entonces alguno podría preguntar, well, wait, is this that important? If it's that important, why isn't the word right there? él dice, bueno, pero si esto es tan importante de que sea un pacto, ¿por qué la palabra pacto simplemente no aparece? This entire class, our Todo- entire course, Nuestro curso entero, we'll be looking at this field of study. ¿sí? We'll be looking at this study Lo que miraremos en este estudio, where we talk about covenant theology, cuando hablamos de teología del pacto, is an implicit doctrine of Scripture, es una doctrina implícita de las Escrituras, as opposed to siendo esto opuesto an explicit doctrine of Scripture. a una doctrina explícita de las Escrituras. Now, we ask the question, Ahora hacemos la pregunta. well, are there other implicit doctrines of Scripture? Bueno, ¿hay otras doctrinas que están implícitas en la Biblia? Absolutely. Claro que sí. How about the doctrine of the Trinity? ¿Qué tal la doctrina de la Trinidad? I can't take you to any place in the New Testament Yo te puedo llevar a cualquier lugar del Nuevo Testamento, where the Apostle Paul, donde el apóstol Pablo, or where Peter, o donde Pedro, or o John donde Juan, explicitly explains the doctrine of the Trinity. no puedo llevarle donde ellos explícitamente enseñan la doctrina de la Trinidad. But what we find is, Pero lo que encontramos es, when you look at all the passages of Scripture where we talk about the Father, cuando ves todos los pasajes en la Escritura que hablan acerca del Padre, the Son, del Hijo, the Holy del Spirit, Espíritu Santo, it drives the conclusion te lleva a la conclusión, we're talking about a Holy Trinity. estamos hablando de una santísima Trinidad. It is an implicit doctrine of Es Scripture, una doctrina implícita de las Escrituras, but it's not explicitly stated. pero no está declarada de manera explícita. Another example, Otro ejemplo. the dual nature of Christ. ¿Se traga? The dual nature. Ok, la doble naturaleza de Cristo. Jesus Christ is fully man Sabemos que Jesucristo es completamente hombre and fully God y completamente Dios at the same time. al mismo tiempo. He is one person Es una persona with two natures. con dos naturalezas. Once again, Nuevamente, when we take all of the passages of Scripture cuando tomamos todos los pasajes de la Escritura that deal with the person of Christ, que lidian con la persona de Cristo, the Scripture drives home the conclusion la Escritura nos lleva a la conclusión that He is the God-man. que es el Dios hombre. But we don't have an explicit instruction Pero no tenemos una instrucción explícita where that is completely explained. de que eso sea completamente explicado allí. So, in Christian doctrine, Así que en cuanto a la doctrina cristiana, in theology, en teología, we have implicit doctrines tenemos doctrinas implícitas and explicit doctrines. y doctrinas explícitas. Covenant theology La teología del pacto is implicit. está implícita. It is implicit throughout the entire Bible. Está implícita a través de toda la Biblia. Another way to put it is, it's assumed. En otra manera de decirlo es que se asume de allí. All right.
Again, going back to Genesis chapter 2 and 3. Nuevamente, regresando a Génesis 2 y 3. As I said, we don't find the word covenant there. Como les decía, no encontramos la palabra pacto allí, But neither do we find the word sin. pero tampoco encontramos la palabra pecado, Neither do we find the word curse. ni la palabra maldición, Neither do we find the word blessing. ni encontramos la palabra bendición. But what we do find is this. Pero lo que sí encontramos es esto: Obedience, obediencia, reward, recompensa. pattern. ¿Se traen? The obedience, reward, pattern. A ese patrón de obediencia, recompensa. When we look at Genesis 2, Cuando miramos Génesis 2, Adam was told, a Adán se le dijo: I want you to maintain all of this garden. quiero que tú mantengas todo este jardín. And there's one thing I don't want you to do. Y hay una cosa que no quiero que tú hagas, Because if you eat of this fruit, porque si tú comes de este fruto, you're going to surely die. ciertamente morirás. All right? Now, if he didn't eat of the fruit, Ahora, si él no comía del fruto, what would that mean? ¿qué hubiese pasado? ¿Qué significaría? ¿Qué implicaría eso? If he didn't eat of the fruit, what would have happened to Adam? Si no hubiese comido del árbol, ¿qué le hubiese sucedido a Adán? He would live. Hubiese vivido. It's implied. Está implícito allí. If he never ate of the fruit, Si nunca hubiese comido de la fruta, he would live. hubiese vivido. So you see here we have an obedience reward pattern. Entonces ves que tenemos ese patrón de obediencia-recompensa allí. All he had to do was obey. Todo lo que debía hacer era obedecer He'd live. y viviría. Okay? This is a good example, though, of beginning to see how the idea of covenant is implied. Y esta es una buena manera de ver cómo toda esta idea del pacto está implícita allí. Now remember, the entire Bible Ahora recuerda, la Biblia entera comes about es acerca de, from the ancient Near East. desde el antiguo cercano oriente. Okay? And the form and the function of it is very different than the United States as well as Colombia. Y sabemos que la forma y lo que ocurre allí es diferente a Colombia y Estados Unidos. In the ancient Near East, En el antiguo cercano oriente, a person's word, ¿se traen? a person's La word palabra de una persona carried tremendous weight. llevaba gran peso. Today, Hoy día, someone's word, la palabra de alguien, we can determine if it's true or not podemos determinar si es verdad o no, by recordings, con grabaciones, phone conversation, conversaciones por teléfono, computer history, la historia del computador, DNA, ADN. okay? But in the ancient world, Pero en el mundo antiguo, your word tu palabra was your bond. era, your what? Your word was your bond. In other words, Something to like, something to tie a person to something, to attach a person to something. your word was your bond. Something who talks and speak about you. Ah, sí. Yes. Okay, all right, okay. In the ancient Near East, En el antiguo cercano oriente various gods or deities había muchos dioses y deidades allí. played an important role. Estos jugaban un papel muy importante. Now, I want you to see something. Ahora quiero que veas algo. We have ancient historical documents Tenemos documentos de la historia antigua of covenantal donde hay arreglos de pacto entre esos mundos. treaties Hay tratados y todo esto. from people groups Entre grupos de personas, around the same time dentro del mismo tiempo, that the Bible was being written down. en el tiempo de que la Biblia fue escrita. Hammurabi's code is like that. ¿Se está quedando? Hammurabi? El código de Hammurabi es un ejemplo de esto. I want to give you some examples out of Hammurabi's code Quiero darte un ejemplo del código de Hammurabi and parallel them y hacer un paralelo to statements that God was making to Israel. con declaraciones que Dios estaba haciéndole a Israel.
Because I want you to see that the way the Bible comes about, Porque quiero que veas que la manera como la Biblia trata este asunto it's within the same customs at the time. es con las mismas costumbres de ese tiempo. In all covenantal arrangements En todo arreglo de pacto, in the ancient Near East, en el antiguo cercano oriente, the first part of a covenant was called the preamble. la primera parte del pacto era llamado el preámbulo. And there's some words here that you should know. Y hay algunas palabras aquí que tú deberías conocer. There was a suzerain, ¿Se trae? king, Ahí estaba un rey and the vassal would be the servant. y el vasallo sería el sirviente. Okay? So you have the one man is over a country where the other country is subservient to it. Entonces tú tienes aquí un rey con un país que pone o subyuga al otro rey, vasallo. Okay? And in the preamble, Y en el preámbulo, the king would identify himself aquel rey se identificaría a sí mismo and note that he was supreme. y daría a entender que él es supremo. For example, Por ejemplo, I, Hammurabi, yo Hammurabi, king of all the Hittites, rey de todos los hititas, the one who reigns supreme over all his servants. aquel que reina de manera suprema sobre todos sus siervos. Listen to how God refers to himself at the beginning of the covenant that we call the Ten Commandments. Mira cómo Dios se refiere a sí mismo en el pacto que establece cuando da los 10 mandamientos. Here's how the Ten Commandments begin. Así es como comienzan los 10 mandamientos. Exodus chapter 20, verse 2. En Éxodo capítulo 20, verso 2. Just like Hammurabi identified himself, Así como Hammurabi se identificaba primero a sí mismo, God identifies himself. Dios se identificaba a sí mismo. I am the Lord your God. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Okay? By identifying himself in this way, Al identificarse a sí mismo de esta manera, God is saying, Dios está diciendo, I am your sovereign. yo soy tu soberano. We are not equals. Tú y yo no somos iguales. We are like this. Nosotros somos como esto. The sovereign is dictating the terms. El soberano está dictando los términos. The same way that Hammurabi would dictate the terms, De la misma manera como Hammurabi dictaría los términos, Yahweh, God, Jehová Dios is saying, here, I'm going to dictate the terms. está diciendo, mira, yo voy a determinar That's esos términos. that's the preamble. Ese es el preámbulo del pacto. The second part. La segunda parte, In the Hittite, dentro de la cultura de estos de los hititas, the king el rey would then give a historical prologue daría un prólogo histórico, in which the king briefly summarizes the history of his relationship. donde el rey haría un resumen brevemente de la historia. Here's how it reads of Hammurabi. Así era como lo leía Hammurabi. I, Hammurabi, Yo Hammurabi, king of all the Hittites, rey de todos los hititas, the king who defended your borders el rey que defendió tus fronteras from the invasion of the Amalekites. de la invasión de los amalecitas. I am the king who filled your coffers Yo soy el rey que llena tus cofres with surplus and grain. con granos y tesoros. Okay? That's how that sounded. Así era como sonaba. Now listen to how the Mosaic covenant is given. Ahora mira cómo el pacto mosaico es dado. It also has a historical prologue. Tiene un prólogo también histórico. I am the Lord your God, Dice, yo soy Jehová tu Dios, who brought you up out of the land of Egypt. que te saqué de la tierra de Egipto. You see, he's telling them, first of all, Él está diciendo a ellos, primero que todo, I'm the sovereign. yo soy el soberano. Now he's causing them to remember, Entonces luego les está recordando, I brought you up out of the land of Egypt. yo te saqué de la tierra de Egipto. See, this is a covenantal arrangement. Este es un arreglo de pacto. Any Jew at the time Cualquier judío de la época would recognize this language. reconocería inmediatamente este lenguaje, Very typical of the customs. bastante típico en las costumbres de esa época. The third part of the covenant. La tercera parte del pacto, In the Hittites, en los hititas, it consisted of, in the treaty, consistía de que en el tratado, promises promesas and stipulations. y estipulaciones. Here's an example. Aquí hay un ejemplo. The Hittite king would say to the vassal, the servant, El rey hitita le diría a los vasallos, a los sirvientes,
quote, cito, if you pay a head tax si tú pagas este impuesto of so many shekels, de esta cantidad de dinero, I will guarantee your water wells. yo voy a, Your water wells. yo voy a guarantee water. garantizar tus pozos de agua Let's see, water. And protect them against thieves y lo protegeré de los ladrones and invaders. y de los invasores. To receive these benefits, Al recibir estos beneficios, you must meet certain conditions. deben haber ciertas condiciones. God does the same thing. Dios hace lo mismo. He makes promises to us in every covenant. Él nos hace promesas a nosotros en todos los pactos. He says, you shall be my people, Él le dice, tú serás mi pueblo and I will be your God. y yo seré tu Dios. But every covenant also contains stipulations. Pero también el pacto contiene ciertas estipulaciones. Even in the New Testament, Aún en el Nuevo Testamento, it's dangerous to think that the law is found only in the Old Covenant es muy peligroso creer que la ley solamente se encuentra en el Antiguo Testamento and not found in the New Covenant. y no encontrado en el Nuevo Pacto. Christ says, Cristo dijo, if we love Him, si le amamos, we will keep His commandments. obedeceremos sus mandamientos. So again, the beginning is the king identifies himself. Nuevamente, el comienzo es, el rey se identifica a sí mismo, Then he causes them to remember, I'm the one who took care of you. luego les da este prólogo histórico donde les dice, mira, yo fui el que te rescató. Then he says to them, I'm going to provide for you, Luego le dice, yo te voy a proveer, but there are stipulations, pero hay estipulaciones, expectations. hay una expectativa Then there's a fourth part. y hay una cuarta parte. In all of the Hittite treaties, En todos estos tratados hititas there were sanctions. habían sanciones también. These were double sanctions. Eran sanciones dobles. On one side, En un lado, benefits and blessings. beneficios y bendiciones. On the other side, En el otro lado, punishments and curses. maldiciones y castigos. The king promised his servants El rey le prometía a sus sirvientes that he would do certain things for them que él haría ciertas cosas por ellos based upon basados en them meeting the conditions. el reconocer estas condiciones. If they didn't meet the conditions, Si ellos no obedecían las condiciones, they would experience his wrath. ellos experimentarían su ira. In Deuteronomy, for example, En Deuteronomio, por ejemplo, when the law was given again by Moses, cuando la ley estaba siendo dada nuevamente por Moisés, God promised the people Dios le promete al pueblo, that if they diligently took heed to themselves, si ellos diligentemente, say that again, the last part, if they were careful to do what he called them to que do, si ellos con cuidado guardaban lo que Dios les mandaba, that they would be blessed que serían bendecidos in the entire country en el país entero, and every city. en todas las ciudades. But Pero if they broke the law, si ellos quebrantaban la ley, they would be cursed in the country ellos serían maldecidos en and el in the país city. y en la ciudad. They would be cursed when they sat down, Ellos serían malditos cuando se sentaran, when they stood up, cuando se levantaran. cursed in the kitchen, Sería maldito en la cocina, family room, en el cuarto de la familia, and everywhere else. en todo lugar. Finally, Finalmente, there was a fifth part. había una quinta parte en el tratado. The fifth part of the Hittite treaties La quinta parte en este tratado hitita, was always an oath. An oath. era siempre un juramento. A sacred vow established the covenant. Un voto sagrado establecía el pacto. Now, what the king would do, Ahora, lo que haría el rey, they would swear an oath to some god. ¿say that again? They would swear an oath to some god. Él haría este juramento delante de algún dios. In the oaths that were given to Israel, En los juramentos que le fueron dados a Israel, they were given by God. ellos eran dados por Dios. Okay? So, God doesn't look to some god to swear the oath. Ahora, Dios no busca otro Dios por el cual él jurar. He swears by himself. Él jura por sí mismo. There could be no one higher than himself. ¿Say that again? There was no one higher Porque than no him. había nadie más alto que él. So, what I'm saying to you is this. Ahora, lo que te estoy diciendo es esto. When we begin to see this material, this fabric, Cuando empezamos a ver este material, it's woven through the scripture.
que lo vemos alrededor de toda la escritura. This idea of covenant Esta idea del pacto emerge right out of the ancient Near East customs and practices. de esas prácticas y de la cultura del mundo antiguo. But to our eyes and our ears, Pero nuestros ojos y nuestros oídos, this seems very strange eso se ve un poco extraño, because it's not the culture that we come from. porque esa no es la cultura de la cual nosotros venimos. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. All right. In ancient Israel, En el antiguo Israel, the ceremonies for covenantal agreements. la ceremonia para estos pactos, In English, we use the word makab. en inglés usamos la palabra... V- Ajá, sí, ya. It was a bloody affair. Era un asunto bien sangriento. Animals were always killed A los animales siempre morían en el proceso, as a reminder como un recordatorio to the covenantal parties. a las partes del pacto. If you did not keep your part of the agreement, Si tú no guardas tu parte del acuerdo, you would be killed. tú serás muerto. So the death of the animal Así que la muerte del animal, was saying, if I don't keep my part of this, lo que decía era, si yo no guardo mi parte en esto, I would be like these animals. yo seré como esos animales. A Reformed theologian Un teólogo reformado, by the name of Robertson, con el nombre de Robertson, I like his definition of the word covenant. me gusta su definición de la palabra pacto. In view of what I just told you, En vista de lo que les acabo de decir, he defines a covenant in this way. él define un pacto de esta manera. A covenant Un pacto is a bond es un vínculo in blood de sangre sovereignly administered. soberanamente administrado. Okay? A covenant is a bond in blood or a bond of life and death. El pacto era un vínculo de sangre, un vínculo de vida o muerte. At this time period, people weren't casual about getting into these kinds of arrangements. Hoy en día la gente es muy casual, muy informal a la hora de hacer este tipo de acuerdos. If you and I made a covenant, Si tú y yo hacemos un pacto and which you agreed to do something, and I agreed to do something, y tú accedes a hacer algo y yo accedo a hacer algo y and nos then ponemos de acuerdo we brought out the animal and we cut that animal in two. y traíamos ese animal y lo cortamos allí. At that point, Hasta ese punto, we're saying, may I be torn apart lo que está diciendo es que yo sea destrozado if I don't keep my word, si yo no guardo mi palabra or if you don't keep your word. o si tú no guardas tu palabra. So, people didn't just simply do these arrangements easily or thoughtlessly. Así que las personas no hacían este tipo de acuerdos a la ligera o de manera cualquiera. Now, let me give you some examples of these covenantal arrangements. Ahora déjame darte un ejemplo de estos arreglos pactuales. We're not going to read them, No vamos a leerlos, but write them down and you read them on your own. pero anótalo allí y luego tú lo lees. Consider Joshua and the Gibeonites in Joshua chapter 9. Considera a Josué y los Gabaonitas, ¿en what chapter? Chapter 9. En el capítulo 9 de Josué. Also look at Israel and Assyria in Hosea chapter 12:1. Y mira también Israel y Siria en Oseas, capítulo 9. 9. Sí, capítulo 9. The Hosea chapter 12 verse 1. Perdón, Oseas 12, verso 1. Yeah. Look at the laws and agreements between the kings and the people. Mira las leyes y los acuerdos entre el rey y el pueblo. That's King Zedekiah, El rey Sedequías, Jeremiah 34. Jeremías 34. Also look at the contracts in business Mira también los contratos de los negocios between Abraham and Abimelech. entre Abraham y Abimelech. Genesis chapter 21, Génesis capítulo 21, Genesis 22. Génesis 22. Look at the commitment Mira el compromiso that existed between the friends of Jonathan and David. de amistad que tenían David y Jonatán. 1 Samuel chapter 20. Primero de Samuel capítulo 20. Look at the agreement between masters and servants. Mira el acuerdo entre señores y esclavos o sirvientes. We're talking here about Abner and David, Hablando acerca de Abner y David. 2 Samuel 3. Segunda de Samuel 3.
And there's also Laban and Jacob. Y tenemos también a Labán y Jacob. Genesis 31. Génesis 31. Now, all of those agreements, Ahora, cada uno de estos acuerdos, you're going to find this thread. tú vas a encontrar siempre esta amenaza. You won't always find the word covenant, Tratado. Tú no vas a encontrar la palabra pacto, sino como tratado. but it was part of society. Pero era parte de la sociedad. So if we're going to summarize the definition, Así que si vamos a resumir una definición, a covenant is a solemn agreement un pacto es un acuerdo solemne with oaths or promises, ¿say that again? with oaths or promises, Con juramentos y promesas which imply certain sanctions que implica ciertas sanciones. or legality, Say that again. or sanctions or legality. O sanciones o alguna legalidad. Just have them put off to the side here. Have them right off to the side. What I'm saying here, this is more than a casual promise. Lo que quiero decirle es que esto era más que una promesa casual. They got it? Yeah. It'd be, if one of you came up to me today Y si alguno de ustedes viniera donde mí hoy and you said to me, y tú me dices, would you come to my house on Tuesday night? tú vendrías a mi casa el jueves por la noche. And I say to myself, Tuesday night, yeah, I'll come. Y yo te digo, bueno, sí, está bien, yo voy. But I didn't really think about it. Pero yo realmente no lo pensé muy bien. You know, as I look back and I get my calendar out, Cuando yo vengo y saco mi calendario, oh, I have another commitment on tú Tuesday dices, night. yo ya tenía otro compromiso el jueves. I shouldn't have said that to you. No te hubiera dicho eso. When it comes to covenants, Cuando se trata de pactos, there is nothing casual about them. no hay nada de casual allí. Much thought Bien pensado is part of making them. es el asunto de hacer o meterse en uno de estos pactos. All right. We ask the question, are there synonyms? Synonym, a word. Ahora nos preguntamos, ¿hay algún sinónimo? Are there synonyms for the word covenant in Scripture? ¿Hay algún sinónimo de la palabra pacto en las escrituras? Yes. Sí los hay. The word oath. La palabra voto o juramento. This is the most common synonym. Este es el sinónimo más común. When you see the word oath, Cuando tú ves la palabra juramento, think covenant. piensa en pacto. For example, Por ejemplo, in Exodus chapter 2, verse 24, en Éxodo capítulo 2, versículo 24, the Scripture says, la escritura dice, God remembered His covenant. Dios recuerda su pacto. Some of your Bibles will translate, God remembered His oath. Alguna de su Biblia traduciría, Dios recuerda su juramento. Very common. Algo muy común. Number 2, Número 2, another synonym, otro sinónimo, the word promise. la palabra promesa. Since oaths have promises, Ya que los juramentos contienen promesas, a promise is used as a synonym for a covenant. la palabra promesa es usada como un sinónimo de pacto. You talk about a covenant, Tú hablas de un pacto, it has a promise. lleva una promesa. You talk about a promise, Tú hablas de una promesa, you got a covenant. tú tienes un pacto allí. Number 4, Número 4, obligation. obligación. Covenantal relationships contain obligations. Las relaciones pactuales contienen obligaciones. The mention of obligations La mención de obligaciones can denote a whole covenant. It could mean a whole covenant. puede present. significar un pacto. Now there's numerous words for obligations, Ahora, hay numerosas palabras para sinónimas de obligación and all of them refer to a covenant. y todas ellas se refieren a un pacto. Okay, so what are the words that we might associate with the word obligation? Entonces, ¿cuáles las palabras que asociaríamos con obligación? Laws, Leyes, commitments, compromisos, testimony, testimonios, judgments, juicios, statutes, estatutos, words. palabras. See, so when those terms are being found, Ahora, cuando esos términos son encontrados, you see the idea of obligation, tú ves la idea de obligación, you're thinking, oh, I see what's going on here. tú enseguida piensas, oh, ya veo lo que está ocurriendo aquí. This is a covenant. Esto es un pacto. Something serious is going on here. Algo serio está ocurriendo allí. Let me give you an example of that. Déjame darte un ejemplo de eso.
Paul in Galatians Pablo en Gálatas refers to the Sinai covenant. se refiere al pacto sinaítico, He just calls it the laws lo llama las leyes by its obligations. y por sus by his But, obligation. yeah, there's obligations that are there. Lo llama las leyes por sus obligaciones. He just calls it the law. Simplemente lo llama la ley. But that carries with it the idea of obligation. Pero eso lleva la idea allí de obligación Obligation carries the idea of covenant. y la obligación lleva la idea de pacto. All right? We've got oath, promise, obligation. Tenemos juramento, promesa, obligación, Also signs. también señales. Okay, look here. Ahora mira esto. What does this tell you? ¿Qué te dice esto? What does this tell you? ¿Qué te dice esto, el anillo? Okay. This is a sign Esta es una señal that I am married. de que yo estoy casado. When you wear a ring like this, Cuando tú tienes puesto un anillo de estos on this finger on my left hand, en este dedo de la mano izquierda, this tells you I'm married. esto te dice que estoy casado. It symbolizes the marriage. Simboliza el matrimonio. The same way in the Old De Testament, la misma manera, en el Antiguo Testamento, circumcision la circuncisión was a sign era un símbolo of the covenant. del pacto, una señal del pacto. Let me give you a New Testament one. Déjame darte una del Nuevo Testamento. Every time we celebrate the Lord's Supper, Cada vez que celebramos la cena del Señor, we take the wine, tomamos el vino, we take the bread. tomamos el pan. Okay? They're signs. Esos son señales, símbolos. Jesus said, "Do this in remembrance of me." Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. That bread and that wine Ese pan y ese vino represents the entire new covenant. representa todo el nuevo pacto. Finally, Finalmente, we got oaths, tenemos juramentos, promise, promesas, obligations, obligaciones, signs. señales. The other one I want to give you is a covenantal formula. Lo otro que te quiero dar es una fórmula de pacto. Here's the formula. Aquí está la fórmula. I will be, you could put in the blank, Yo seré, y pones ahí la rayita abajo, la dejas en blanco, to you, para ti. and you will be Y tú serás, blank to me. rayita ahí, para mí. All right? The formula permeates the Old Testament. Esta fórmula permea todo el Antiguo Testamento. Consider Revelation chapter 21, Considera Apocalipsis verso 21, verse 3. verso 3. This is everywhere in the Bible. Esto está en todas partes en la We'll Biblia. just look at the very end. Pero vamos a verlo justo al final. Should I read it now? Yeah, chapter 21, verse 3. Dice Apocalipsis 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Okay, look at the way this reads. Ahora mira la manera como lo dice allí. The He here is God. Él que dice aquí es Dios. God will dwell with them, Dice Dios morará con ellos, and they will be His people. y ellos serán su pueblo. And God Himself will be with them Y Dios mismo estará con ellos, as their God. como su Dios. Okay? You see that formula? If you back up and you look at it, Si ves esa fórmula, si tú retrocedes y la ves, you begin to see that idea that's there. ves la idea que está implícita allí, That emerges right out of the customs of the time. que emerge de las costumbres de la época. Now here we're looking all the way at the book of Revelation, Y miramos todo el libro de Apocalipsis, which is written by John que in es the first escrito century. por Juan en el primer siglo, But that thinking is all the way back to Genesis chapter 2 and 3. pero ese pensamiento va hacia atrás hasta Génesis 2 y 3. Okay. Covenant Pacto is our relationship to God. es una relación to God. It's our basic relationship to God. Es nuestra relación básica con Dios, el It, pacto. it describes how Christ saved us, Describe cómo Cristo nos salva, how we please God, cómo agradamos a Dios, our prayer life, nuestra vida de oración, our blessed hope. nuestra esperanza bienaventurada. It's the fabric.
es la esencia. All right, let's stop there. That's the first introduction. Ahora that we vamos a got. detenernos allí. Esa es nuestra primera introducción. So give me some feedback here. I want to make sure you're at least getting the idea of what we're talking Así about. que quiero que haya retroalimentación aquí, que me digas si estás captando bien la idea. We haven't studied any particular covenants. No hemos estudiado ningún pacto en particular, I'm just introducing to you the concept. solo estamos introduciéndonos al concepto. How are we doing? ¿Cómo lo estamos haciendo? No, que me llama la atención lo que vimos ahorita con el pastor Sergio. It calls my attention, something we discussed with Pastor Sergio before you came here. De que en el pacto eterno de redención están todos los conceptos. That in the eternal covenant of redemption, it has all the elements of this Okay. kind of agreement. The next lecture, Ahora, la siguiente lección, we will begin with the covenant of redemption. vamos a empezar con el pacto de redención. Okay, but what I've given you right now Pero lo que le estoy dando ahora is foundational. es lo fundacional. So that's what he's saying. That Yeah, he talked about. He's hooking that up. Very good. Interesante ver que si había pacto. It's interesting to see that there is a covenant there. Yes, yes, yes. Science, you given what's the meaning of the covenant? Bueno. Anyone else? ¿Alguien más? Okay, how are we doing? Do you need? Go ahead. Bueno, no, me confundí, hermano. Que en el Nuevo Testamento la gente solía. I didn't get it. It's talking about in the Old Testament, the people who make the bow, the word bow. Boat? Yeah, like a bow. It's the same. The bow of the ship? Yeah. Okay. Is this the same to a covenant? It gives that idea. The word, when someone makes a vow. Como un voto. Está hablando de un voto. No vow. Vow is what When a people makes Samson was a Nazarene. Yeah. Samson. Oh, you have a vow. Vow. Okay, now I got it. What was the question? Okay, how do you pronounce that word? Vow. Vow. Okay. V. Yeah, yes, sir. That's what we were trying to say. It is the same idea of a covenant? Yes. Sí, da la misma idea. Yeah, when you see the idea of a vow being made, Cuando tú ves que un voto se hace, a covenant is being talked about. sí es de un pacto a lo que se está refiriendo. Okay? Yo estoy maravillado con la idea de la peligrosidad del pacto. I'm amazed with the dangers of making a covenant. The dangerous part of making a covenant. Very dangerous to make a covenant. Muy peligroso hacer un pacto. Yeah. Yeah, in the New Testament, En el Nuevo Testamento, my wife is reminding me, mi esposa me está recordando, we have the admonition, let your yes be yes, CBC, tenemos la advertencia de que tu sí sea sí and no be no. y que tu no sea no. We're not supposed to say, No se supone que debamos decir, I swear to God, yo juro por Dios, if you're really walking with God, si tú realmente estás caminando con Dios, you just speak the truth. tú solamente habla la verdad. Okay? Paul is adding new meaning there. Ahí Pablo está Not agregando... Paul. It's not Paul, but the Yes, writer. yes, yeah. Yes, James. Yeah, James. There's new meaning being brought to bear there. Ahí hay un significado que se le está dando a esto. Okay? But the idea of a vow Pero la idea de un voto or oath o un juramento carries this idea, lleva esta idea, if you don't keep your side of the bargain, si tú no guardas tu parte,
You get killed. Tú puedes llegar a ser muerto.